comenzar? Comienzo yo. Primeramente estamos aquí para realizarle una pequeña entrevista al psicólogo de esta institución, ¿no? Sí. Es una institución. ¿Cómo sería el nombre de esta La institución? institución, bueno, es una institución del Estado. Nos llamamos Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Anteriormente era Secretaría de Derechos Humanos, bueno, la pasó con este nuevo nombre. O sea, ya nos elevamos a ministerio que un poco nos da un poco más de presupuesto para trabajar en pro de las mujeres, de los niños y niñas adolescentes, que es la principal labor que se hace en esta institución. Ya nosotros tenemos un equipo técnico de abogadas, trabajadores sociales, psicólogos y nuestra área se llama el Servicio de Protección Integral, ¿cierto? Esta tiene como objetivo, como lo dije antes, trabajar con niños, niñas, adolescentes y con mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Las principales instituciones que nos derivan los casos a nosotros son las juntas cantonales de protección de derechos. Previa denuncia, nosotros nos envían un oficio para nosotros realizar la valoración social y la valoración psicológica de los casos. Entonces, hacemos visitas domiciliarias y también con lo que corresponde a mí, yo tengo otra oficina en la parte de abajo, una oficina privada que me permite a mí realizar las entrevistas, ¿cierto? Porque es un lugar más cómodo, un lugar donde las personas se sientan cómodas para conversar. Y posterior a estas entrevistas lo que hacemos es realizar los informes técnicos, sociales y un psicológico. Y también, por ejemplo, nos derivan casos de la judicatura, fiscalía y otras instituciones más. También trabajamos de cerca con el SNAI, que es el Servicio Nacional de Personas Privadas de Libertad. Tenemos casos cuando hay crisis, por ejemplo, las crisis carcelarias que han habido en Ecuador. Nosotros nos ha tocado atender 2 crisis carcelarias en Santo Domingo. Y lo que hacemos ahí es un proceso de contención psicológica y primer auxilio psicológica a los familiares que, por el contexto de la situación, están en el centro forense reclamando sus cuerpos. Nosotros hacemos un proceso de contención emocional y primer auxilio. Eso como líneas generales de nuestra institución. Entonces, si quieren saber algo más. Sí, sobre las visitas domiciliarias, usted dice, háblenos un poco de eso. Bueno, eso le corresponde netamente a la trabajadora social, como tal. Nosotros como equipo técnico, bueno, aquí en esa oficina estamos la trabajadora social y yo, siempre trabajamos los casos de la mano. Ella es la encargada de hacer las visitas domiciliarias, pero por lo general el psicólogo también asiste a estas visitas domiciliarias porque puede identificar alguna situación que se dé dentro del hogar. Pero, bueno, y si el caso lo amerita, hacemos una entrevista psicológica ahí dentro del hogar. Si es que nos da el ambiente, la privacidad para hacerla, se las puede hacer ahí. Si no, se citan a las personas, en este caso los niños o mujeres, acá a la oficina para hacerlo. Pero en esta visita domiciliaria al psicólogo le sirve más que todo para hacer una observación clínica y tener un panorama más amplio de la situación del caso que nos deriva. En la terapia, cuando ustedes hacen terapia, ¿qué tipo de terapia practican? Bueno, no tenemos como una terapia así como, por ejemplo, una ¿Concreta? sola, sí, una concreta. Yo siempre me considero integrativo, siempre trato o hago una terapia dependiendo del caso. No nos vamos por una línea en concreta, cognitivo conductual o psicoanálisis, sino siempre manejamos, estudiamos el caso y dependiendo de eso aplicamos alguna terapia de ser necesaria, que también nosotros, posterior a la evaluación psicológica que nos envían, siempre recomendamos un tratamiento psicológico y hacemos un tratamiento psicológico aquí también con los usuarios que aquí asisten. ¿Otra pregunta? ¿Cuántos años tiene evaluando aquí en la institución? Ya, yo tengo 5 años, inicié trabajando en Chone, de ahí pasé a Manta y ahora en Puerto Viejo que tengo aproximadamente 3 semanas, sí, 3 semanas. Ya tengo aquí en Puerto Viejo, en la misma institución, pero he estado en otros. ¿Sigue trabajando aquí? Sí, en la misma institución. Sí, estuve en Chone 3 años, de ahí se abrió un proyecto que se llamaba Centros Violeta, en Manta, al que me propusieron ir, estuve allá aproximadamente 1 año. De ahí la compañera que estaba aquí en este puesto, bueno, ya tiene un trabajo en la Universidad Técnica Menavi como profesora.
y me propusieron también para yo reemplazar aquí. Entonces ya más o menos en 3 semanas ya estoy aquí. Puerto Viejo, pero en los 5 años que ya voy a cumplir en julio, me he mantenido en la misma institución, haciendo el mismo rol. Entonces, ¿Con qué materia evalúa un paciente? a ver, nosotros cuando hacemos las valoraciones psicológicas, bueno, la metodología, observación clínica, evaluamos las funciones mentales, hacemos la entrevista como tal y aplicamos reactivos psicológicos dependiendo del caso también, desde ansiedad, desde depresión. Igual siempre va a ser bien específico del caso. Y eso con lo que tiene que ver con la parte psicológica, pero dentro de nuestro trabajo tenemos igual como que hay una ficha de registro, tenemos consentimiento informado, tenemos ficha de sentimiento en los casos que nos ha tocado desde personas que no quieren, no aceptan los servicios, fichas de derivaciones y algunas fichas que son las que se manejan dentro de esta institución. Eso es lo que por lo menos se dice. Usted habló sobre que usted trataba con las personas que estaban privadas de libertad. ¿Cómo es ese proceso ahí? Bueno, en ese caso, no directamente con las personas privadas de libertad, sino con los familiares de las personas privadas de libertad. Como decían antes, más que todo cuando se dan procesos de crisis carcelaria. Nosotros, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Santo Domingo, que nos tocó ir 2 veces. Bueno, en esas ocasiones en la primera hubo como 20 y pico de muertos, bueno, personas que están desmembradas y todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los familiares de las personas se agrupan afuera del centro forense, obviamente a retirar el cuerpo de sus familiares, pero por la misma condición de ellos, muchos no se pueden identificar, entonces es como un poco más difícil el proceso. Y lo que nosotros hacemos es un acompañamiento a los familiares durante todo el proceso hasta que ellos retiren su cuerpo. Entonces, hacemos los primeros auxilios psicológicos, hacemos la contención psicológica, acompañamos durante el proceso e incluso acompañamos la identificación del cadáver. Y un poco, bueno, obviamente desbordados por la situación, tratamos de hacer la contención durante todo el proceso. O sea, hacemos un acompañamiento desde que ellos llegan al centro forense hasta que ellos retiran el cuerpo de sus familiares, un acompañamiento psicológico durante todo el proceso. Esa es la labor que nosotros hacemos. Directamente con los privados de libertad no lo hacemos, ellos también tienen su equipo dentro de los recintos, pero lo que sí estamos llevando a cabo también son procesos de sensibilización con ellos, con preliberados y con guías penitenciarios y con bueno, los que están ahora mismo dentro de los centros penitenciarios. Lo que hacemos, bueno, tocamos temas acerca de violencia de género. Muchas personas que están privadas de libertad han sido por algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, entonces nos enfocamos un poco más en estas personas, en hacer la capacitación y sensibilización. Y hablando de sensibilización, también es otro punto que nosotros realizamos. No solo hacemos la atención como tal de las personas, sino también acudimos a las comunidades, a instituciones educativas, se hacen ferias, se hacen talleres para sensibilizar, porque la prevención también es un punto muy importante de estos casos de violencia, porque por ejemplo hay muchas mujeres que no identifican que es una violencia, más que todo la psicológica, porque la física por lo general es como más evidente, la psicológica a veces no se logra ver. Entonces, proveerles información a las mujeres más que todo de qué es violencia, de cuáles tipos de violencia existen, de dónde pueden denunciar, porque a mí nos ha tocado muchos casos que mujeres nunca han denunciado porque no saben dónde ir, o sea, no saben si ir a la Junta, a la Fiscalía, a la Judicatura, no tienen conocimiento. Entonces lo que nosotros hacemos un poco dar esta información para que ellas sepan qué deben hacer cuando ellas sufren violencia, cuando otra persona, un conocido, un familiar sufre violencia, sepan orientar también. Entregamos trípticos, presentamos diapositivas, panfletos, todo lo que tiene que ver con información para que ellas sepan un poco las rutas a seguir, y que lo que se requiere lograr ahí es que de pronto se logre ayudar a ellas o a alguna otra persona que esté sufriendo violencia. Esos son como que los dos puntos importantes de lo que realizamos, la atención y también la prevención.
Ya nos podía, si está en su disponibilidad, comentarnos un poquito sobre un caso que en el transcurso de estos años usted haya dicho que ya es demasiado difícil y que, o sea, cómo sale de, cómo darle un diagnóstico y todo a un caso demasiado complicado. Bueno, entre Haya vivido, claro. los casos personalmente que a mí más difícil me ha tocado son los casos de trata y tráfico, que también nosotros trabajamos en esos casos. Bueno, estos casos a mí me han tocado en Manta, porque en Manta hay bastante población extranjera, y población extranjera que es víctima de estos casos, ¿no es cierto? Son casos especiales porque obviamente al ser casos tan delicados hay muchas instituciones detrás de estos casos, ¿no es cierto? Que quieren garantizar la seguridad de esas personas, que son, en el último caso que me tocó era una niña, una menor de edad, y estaba corriendo peligro porque sus captores la estaban buscando. O sea, ella, a pesar de que salió de la red de trata, que no fue en este país, sino fue en otro país, ella vino a Ecuador un poco huyendo de la red de trata, pero estando aquí en Ecuador, pues identificó otra vez a los tratantes, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí llevamos un proceso de acompañamiento, incluso de ingresar a una casa de acogida, y bueno, articularnos con la policía, con algunas instituciones y hacer un traslado aquí. Todo nos corresponde hacer nosotros el acompañamiento desde que tenemos contacto con ella hasta dejarla segura en una casa de acogida. Es bien complicado, bien difícil, porque obviamente es la presión de que es un caso delicado, incluso hasta cierto punto puede correr hasta el riesgo de la vida de uno, porque nosotros, por ejemplo, para hacer el traslado tuvimos que hacerlo con la policía, pero no podíamos ir solos, porque a la chica la estaban siguiendo. Entonces, son casos que de pronto, yo siempre digo, no te enseñan en la universidad a trabajarlo, pero uno, bueno, en el trabajo ya le toca como que ir aprendiendo esas cosas, porque obviamente nos enseñan teoría y todas estas cuestiones, pero en la práctica hay cosas que no pensamos que nos vamos a enfrentar, pero bueno, eso sirve igual de aprendizaje y ya hacer los futuros casos, que es lo que se debe hacer, entonces sirve de bastante. De ahí, casos complicados, yo creería que todos, o sea, todos tienen su grado de complejidad, porque aquí en esta institución trabajamos con casos de violencia y todos vienen con alguna vulnerabilidad. Entonces todos son especiales y todos se lo tratan de la misma manera. Nosotros como institución tratamos de ser empáticos con ellos, porque siempre hay que recordar que ellos ya vienen de un proceso duro, que es el proceso de violencia. Entonces cuando nosotros los recibimos, lo que debemos hacer es que ellos no se revictimicen, sino darles el mejor trato posible para pro de una mejora de ellos, ¿cierto? Entonces somos equipo sensible y empático con los usuarios que aquí nos llegan. Algo pequeño, en sí que usted tiene, o sea, para usted, ¿qué es la psicología? Bueno, la psicología, primero yo siempre empiezo partiendo, y lo que me he dado cuenta en estos 5 años de profesional, creo que en Ecuador todavía no se le da la importancia que se debería. Creo que la psicología, si se la trabajaría como es, si Ecuador tuviera un verdadero programa de salud mental, creo que nos iría mejor como sociedad. Cosa que aquí está dando sus pasos, pero todavía no llegamos a un nivel alto. Por ejemplo, de profesionales que aquí, por ejemplo, en nuestra institución debería haber muchos más. Por ejemplo, yo como SPI Puerto Viejo, atiendo 5 cantones y a veces muchas veces no nos damos abasto. Entonces ahí la importancia de pronto de aumentar profesionales en psicología, de ser posible uno en cada cantón, que igual se quedaría corto. Pero la psicología yo creo que te da la oportunidad de poder ayudar a las personas. A veces es muy cliché escuchar eso de yo estudio psicología para ayudar a las personas, pero que en realidad es lo que uno hace dependiendo de cómo se trabaje, o también podemos antes perjudicar a una persona si nosotros abordamos mal un caso también. Entonces la psicología te da, creo que es una ciencia noble, que te permite también crecer como persona, porque yo creo que tantos casos que uno trate, tantos casos delicados que uno trate, que uno también hasta cierto punto se sensibiliza también de las cosas que vive. Entonces creo que la psicología te da esa oportunidad de poder aportar tu granito de arena para la sociedad, porque nosotros estamos haciendo un trabajo con la sociedad. Entonces, creería que es una ciencia que se debe dar de mucho más importancia que la que se está dando actualmente. Y eso creo que
También dice la psicología le ayuda a conocerse más como persona, ¿no? Ujú. O no, tengo entendido que muchos, o he escuchado de psicólogos que dice que ellos se van conociendo a sí mismos a Sí. medida que se conocen dentro de la psicología, Sí, saben todo. y pasa bastante, o sea, netamente con la psicología y también con el trabajo que tú haces. Por ejemplo, eh, nosotros que trabajamos con violencia de género, yo creo que a lo largo de estos 5 años me he ido autosensibilizando acerca de la temática de violencia de género, de pronto patrones machistas que todos tenemos, porque en nuestro hogar siempre nos han creado, ay, que las mujeres son las que cocinan, los hombres son los que tienen que ser los jefes del hogar y que los hombres son los que mandan y las mujeres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este trabajo, a mí en estos 5 años he aprendido muchas cosas y romper muchos patrones socioculturales que me han enseñado desde niño y ahora saber que son cosas que no están bien y que uno tiene que ir cambiando. Y por eso es mi punto de mejorar como persona, porque uno aprende, uno se instruye y uno obviamente trata de cambiar un poco esas cosas que de pronto no están bien. Al momento de, al momento de que sucede algo, o sea, al momento de aquí, al momento de la práctica, ¿cuáles son sus herramientas principales para poder establecer un caso de aquí? Bueno, netamente con la evaluación psicológica te refieres. Sí, podría Sí. decir. Al momento de Nosotros, tratar bueno, un caso. en sí nosotros recibimos, por ejemplo, un oficio. Entonces nosotros leemos el oficio más o menos para empaparnos del caso que es, se citan o se visitan a las personas y un poco extendemos la visión no solo en el oficio, sino ya sabemos más a fondo lo que ha pasado. Y posteriormente se hace la evaluación psicológica, la entrevista psicológica ya un poco entendiendo el contexto, ¿no es cierto? Entonces eso nos da herramientas para nosotros ver por dónde más o menos dirigir la entrevista. Y ya netamente en la entrevista, pues con la observación clínica, con los test aplicados, que es lo que nos da una visión más amplia de lo que está sucediendo. Ya, ¿y el psicólogo con qué persona más se conecta al momento de hacer un trabajo, realizar un trabajo de esos? Por ejemplo, hay trabajadores sociales. Claro, aquí trabajamos bastante con trabajadores sociales. Es como... Van de la mano. Sí, incluso los casos siempre nos llegan aquí a los dos, o sea, en los mismos casos los dos. Y es, a mí, por ejemplo, también me llegan casos solos, pero siempre es mejor cuando llegan psicosociales o sociales y psicológicos, porque el trabajo social te da una visión del entorno donde se desenvuelve, por ejemplo, un niño, o el entorno donde se desenvuelve una mujer. Entonces, porque, por ejemplo, si nosotros nos encerramos nomás a citar y venir, que la señora o el niño venga y nos en una entrevista aquí en la oficina, de pronto uno no sabe y te está omitiendo algunas cosas importantes, algunas cosas está diciendo la verdad, otras está diciendo mentira. Entonces, el trabajo social es importante para identificar todas estas cuestiones que uno de pronto no se puede dar cuenta. Y por eso la importancia también de ir de la mano en las visitas con las trabajadores sociales, porque uno puede observar ciertas cosas dentro del entorno para posteriormente hacer solicitud. Y también aquí nos articulamos bastante eh, por el tema aquí de violencia, nos articulamos bastante con lo que son los abogados. Nosotros también tenemos abogados dentro de nuestra institución que también lo que hacen un poco es el acompañamiento legal a las sobrevivientes de violencia, porque aquí también, bueno, porque se hace denuncia, se tiene que llevar un proceso administrativo, un proceso judicial. Entonces son como que estas dos profesiones con las que más nos articulamos, hablando exclusivamente de esta institución. Los casos con más frecuencia que le llegan son... Nosotros tenemos bastantes casos de negligencia en niños, niñas, adolescentes, también violencia psicológica y violencia física que nos llega. De ahí, por ejemplo, nos llega violencia sexual, pero son casos que ya debería tratar directamente la fiscalía. Porque es una de nuestras premisas como institución es la no revictimización. Sabemos que un caso no puede pasar por un psicólogo, después por otro psicólogo, o va a la denuncia que tiene que encontrar su relato, va al abogado a la entrevista tiene que encontrar su relato, trabaja con su relato. Entonces, estamos revictimizando y lo que nosotros buscamos es no revictimizar. Y cuando llega un caso de violencia sexual, por ejemplo, eh, este caso de ley va a tener que pasar por una investigación del niño, por ejemplo, si es que en un caso de un niño se le va a preguntar, va a estar entrevistado por un perito psicólogo donde le va a preguntar acerca del hecho. Entonces, si yo he entrevistado previamente a ese niño, ya lo estoy revictimizando. Entonces, nosotros como institución sabemos
bueno, llega un caso de violencia sexual, conocemos que es violencia sexual, derivamos para evitar la revictimización. Pero los otros casos que sí, bueno, como te decía ahora, violencia psicológica, física, negligencia, son los casos que más que todos nos llegan aquí, son los que más frecuentes atendemos diariamente. Y cuando, por ejemplo, ya le dan el caso, ustedes hacen la visita al usuario, y el usuario no quiere hablar, no quiere dar presencia, ¿qué acciones toman ahí? Bueno, nosotros igual siempre, porque cuando un usuario desiste, que sí nos ha tocado, nosotros tenemos una ficha, una ficha de asistimiento donde ellos nos dicen que no quieren algún servicio de nosotros, pero siempre lo que tratamos de que ellos vean o hacerle entender es que a pesar de que de pronto ellos ahora no quieren alguna atención, no quiere decir que después no lo requieran. Y si en algún momento lo requieren, igual nosotros damos nuestra predisposición, dejamos nuestros números, porque no es decir, bueno, no quiere, bueno, fírmeme y yo me voy y ya no sé nada de ese caso, y si en algún momento me necesita, yo no estoy para usted, ¿no? Siempre dejamos claro que igual, a pesar de que ellos no firmen una hoja de asistimiento, que no quieran conversar o que no quieran hablar de caso, nosotros igual estamos ahí presentes para en algún momento que ellos necesiten igual poder abordar el caso, porque sí nos ha tocado bastante esas situaciones, porque nosotros nos llegan a muchas veces casos de disputas entre padres que quieren la tenencia de los niños, a veces una de las partes no nos colabora, pero igual siempre, como te digo, dejamos siempre como que esa puerta abierta para en algún momento que ellos, bueno, decidan conversar lo que está sucediendo, igual siempre estar al tanto de todo y estar pendiente. Y si los vuelven a llamar, por ejemplo, así cuando... Sí, nos ha tocado muchos casos que de pronto a veces por el momento, de pronto ellos, por ejemplo, hay muchas veces que los papás denuncian a mamá porque es negligente, presunta negligencia, a veces nosotros vamos a entrevistar, nos dicen, pero es que no, que a mí, bueno, me denunciaron, y a veces como que hay ese cierto rechazo hacia nosotros. Pero igual nosotros estamos entendiendo, nosotros lo que estamos haciendo es una valoración, más no juzgar a la persona ni esta cuestión. Y muchas veces acceden después de que nosotros estamos ahí conversando con ellas. Y cuando no acceden, igual nosotros dejamos ahí. Y sí, nos ha tocado que nos han llamado después un poco para conversar. Y bueno, y fluye todo normal, sí. Pero sí, hay casos y casos, siempre nos tocan diferentes casos, muchos que colaboran, muchos que no colaboran, pero ahí vamos sacándolo como vamos pudiendo. Ya, y para culminar, ¿nos puede contar un poquito más ahora sobre usted? Yo, Sí, un poco bueno, sobre yo tengo 29 años, me gradué en la Universidad Técnica de Manabí en el 2018. Luego de graduarme, a los meses entré a trabajar en ese tiempo se llamaba Ministerio de Justicia, en Chone. Luego pasó a Secretaría de Derechos Humanos y hoy que somos Ministerio de la Mujer, que es la institución donde tengo ya 5 años laborando. Tengo una maestría en Psicología Forense en la Universidad Internacional del Ecuador, la UISEC. Y bueno, ya más o menos tengo 2 años ya de graduado de psicólogo forense. Y bueno, toda mi práctica profesional la he hecho en esta institución. Es como que mi experiencia siempre ha sido en temas relacionados con violencia de género y violencia de niñas, niños, adolescentes. Es un poco mi corta historia. Bueno, ¿alguna recomendación para nosotros? Bueno, que sigan adelante, que sigan estudiando, que la universidad te da muchas bases, pero cuando uno ya entra a trabajar se da cuenta que es aquí donde de verdad uno va a aprender más que todo, ¿cierto? Porque muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó hacer autoaprendizaje, cosas que no sabía, o cosas que ya se me habían olvidado, o cosas que no me habían enseñado, a uno le toca por sí solo aprender. Entonces, yo creo que cuando uno comienza, de pronto a veces siente de pronto que no va a poder, pero yo creo que eso va a depender mucho de cómo uno mismo se compromete a estudiar todas las noches, a leer todas las noches. A mí me tocó muchas veces cosas que no me acordaba poner. Bueno, una recomendación para nosotros. Bueno, yo como recomendación que sigan estudiando, que sigan adelante,
que bueno, la universidad te da las bases para ejercer tu profesión, pero es cuando uno ya está ejerciéndola como tal, es cuando verdaderamente aprende, porque uno junta la teoría que ya tiene con la práctica en ese momento. Y en el camino uno se va a topar con muchas cosas de pronto que uno puede desconocer o cosas que no ha aprendido, pero yo creo que ahí radica la importancia de uno mismo ponerse esas metas y estudiar, capacitarse en ciertas cosas que uno crea que de pronto le faltan, eh, el autoaprendizaje, leer todos los días. eh, Muchas veces nos vamos a topar Oh, se practican con ella. sí, es complicado. En ese tiempo ella trabajaba en el MIS, en este mismo departamento, bueno, este departamento ha ido rodando por alguna institución. En ese tiempo era el MIS, yo hice mi práctica 6 meses y me quedé haciendo un voluntariado con ella. Eso también es importante, no sé si ustedes ya hayan hecho prácticas, Sí, yo sí estoy haciendo prácticas. bueno, siempre lo que yo siempre digo, y eso lo aprendí de Carmen, uno tiene que dar más de lo que a uno le toca, porque a veces uno dice, bueno, mi práctica cumplo con mis 200 horas, no me acuerdo ni cuántas horas de práctica son, y ahí termina. Y a veces uno se da cuenta que de pronto está cerrando muchas posibilidades, porque yo en ese tiempo que hice mis prácticas con Carmen Quiroz, yo me quedé haciendo un voluntariado, incluso en ese tiempo fue el año del terremoto, nosotros ayudamos al terremoto un poco en estos albergues. Entonces, y esas horas de voluntariado no iban ni por la universidad, ni era para que alguien me reconociera, sino netamente para yo aprender. Entonces, yo creo que también eso es importante, o sea, dar más de lo que me piden, no solo por cumplir con mis horas de clase, con mis horas de voluntad, ¿cómo se llama esto? Que no son las prácticas, no, la vinculación. Vinculación. Sí, bueno, que es medio feo, pero más que todo para mí las prácticas uno siempre tiene que dar más de lo que piden. Entonces, si te piden 200 horas y si tú en tu posibilidad te da el tiempo de quedarte en esa institución, más que todo a mí que me tocó estar con Carmen, que era una excelente psicóloga y aprender de ella, yo creo que si ustedes tienen esa posibilidad, no la desaprovechen porque en algún momento, tras que aprenden, en algún momento, mira, a mí me benefició porque yo conocí a Carmen y yo donde hice las prácticas fue el mismo lugar donde entré a trabajar, como quiera. Y ya cuando entré ya más o menos conocía cómo era la situación, cómo era el movimiento, cosa que se me hizo mucho más sencillo. Entonces, de pronto uno cuando está así en esa edad, uno de pronto no ve la importancia de hacer un voluntariado, pero ya cuando uno entra a trabajar, a buena hora porque conoces primero personas, conoces a psicólogos que están en el ámbito laboral y psicólogos que en algún momento te pueden dar la mano con un caso o con ellos mismos recomendarte para que trabajes en cierto lugar. Entonces, como que dar ese plus en algún momento te va a recompensar haberlo hecho. Sí, uno va llenando más que todo el conocimiento y siempre aprovechar si en unas prácticas tienes, primero tener la suerte de tener a un buen psicólogo y que tenga ese don de enseñar como Carmen siempre lo tuvo. Yo me acuerdo que ella siempre me decía ahí que ella siempre quería dar clases, que ahora ya lo hace, pero en ese momento se veía que tenía esa capacidad para enseñar y nosotros nos enseñó muy bien, que éramos unos 6 aproximadamente que estábamos ahí, que nos enseñó y nos quedamos siendo voluntarios un tiempo y que bueno, muchas de las cosas que me enseñaron yo las puse en práctica con ella, así que si ve el video le mando un saludo a Carmen, porque ella yo siempre se lo he dicho, que ella es mi mentora, siempre, porque por ejemplo una vez tuve una capacitación con la universidad que ella estaba ahí y bueno, yo le dije a mi mentora y bueno, cuando ella sepa que yo di la entrevista y les va a decir de mí. Bueno, ¿cómo sería su presentación? ¿Cómo usted se llamaba? Yo me llamo Andy García, soy psicólogo clínico, también tengo una maestría en psicología forense, tengo 29 años y 5 años ya laborando en esta institución que es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Okay. Bueno, eso sería. Entonces, muchas gracias por su Ustedes tiempo. siempre a la orden cuando necesiten. Bueno, hoy día nos cogieron de suerte porque no teníamos caso, pero por lo general pasamos full aquí en la tarde. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier cosa siempre a la orden.